Hola a todos, bienvenidos al Diván, Psicología Integral al alcance de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más del Diván. Hoy hablaremos acerca de la prevención del suicidio y estrés laboral. Antes de iniciar con nuestro programa, quiero recordarles que en Detalles Mira Chic encontrarán los mejores regalos personalizados. Accedan a su catálogo y encuentran gorras, camisetas, llaveros y todo lo que quieran para sorprender a sus seres queridos. Detalles Mira Chic, tu tienda de regalos personalizada. Y vamos a empezar con el ABC de la psicología. Ustedes pueden enviar sus dudas y preguntas al 098-592-7245 y en el diván las responderemos. Vamos a ver nuestra primera pregunta en pantalla. Tengo pensamientos catastróficos acerca de mi vida. ¿Debo ir al psicólogo? Bueno, esta pregunta nos la hace Jaime y es una pregunta muy constante, realmente sucede mucho y hay momentos en donde la persona está tan abrumada que tiene muchos pensamientos que constantemente llegan de forma intrusiva. La persona no los quiere tener intencionalmente, así que esto sí requiere de intervención psicológica porque es muy diferente la versión y la visión de un profesional a la que le puede dar cualquier otra persona. Así que es bien importante identificar, hacer un adecuado diagnóstico y, por supuesto, que debe ir al psicólogo. La siguiente pregunta la vamos a ver en pantalla. Me duele mucho la cabeza, el estómago, no duermo bien. Los médicos me dicen que estoy bien. ¿Qué puedo hacer? Bueno, este es un ejemplo bastante claro de cuando una persona tiene mucho estrés, tiene inconvenientes, ha habido cosas que no ha podido resolver, pues el cuerpo empieza a somatizar. Generalmente las personas lo que hacen es acudir a un médico general, si tienen palpitaciones van al cardiólogo, pero inmediatamente se descarga cualquier diagnóstico fisiológico, debemos ir al psicólogo para revisar qué está sucediendo. A través de unas buenas intervenciones, de un adecuado diagnóstico, siempre la persona puede superar esto, así que también les recomiendo acudir a terapia psicológica. Esto ha sido todo por hoy en el ABC de la psicología y quiero recordarles que pueden acceder a los servicios de psicología a través del 098-592-7245 y agendar su cita para terapia psicológica, sesiones de coaching, formación en programación neurolingüística, capacitaciones, orientación vocacional y mucho más, porque tu salud mental lo merece. Y vamos a iniciar con nuestro programa. Hoy tenemos un tema bastante importante, un tema bastante común y de mucha relevancia. Para esto estoy muy feliz de recibir a la psicóloga Claudia Lozada. Ella nos va a orientar muchísimo porque tiene muchísima experiencia. Claudia, buenas noches. Hola, Caro, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos ven. Gracias por la invitación y efectivamente así es un tema que a veces de pronto nos da miedo reconocer, que no es fácil aceptar esos síntomas que se presentan de manera interna, los cuales pueden llegar de diferentes maneras. Como tú bien sabes, es importante poder identificar de qué manera estamos pensando. Por eso esa pregunta que nos hacían es bien interesante, y hasta dónde mi pensamiento puede maximizarse o este se puede minimizar, que me puede estar generando justamente una posible alteración. Dependiendo de ese pensamiento, genera unas emociones, que en este caso todas las emociones son necesarias, ¿cierto? Que sí encontramos 5 emociones básicas, como la alegría, la tristeza, el miedo, efectivamente encontramos el asco, finalmente la furia o el enojo, como las identificamos normalmente. Allí llega algo y es cuando empezamos a encontrar esta emoción que ya deja de ser una emoción y se vuelve un estado de ánimo, en donde mezclamos normalmente tristeza con el miedo, ¿cierto que sí? Se empieza a instaurar en ese pensamiento, en esa emoción, y finalmente nos genera un patrón comportamental que ya es donde de pronto empezamos a identificar específicamente
una ideación suicida o simplemente arranca ese espectro que sería la representación suicida, empieza la imaginación de esa propia muerte, ¿cierto que sí? Que podríamos decir que en algún momento la mayoría de seres humanos se han identificado, y más en estos momentos de crisis que vivimos de pandemia. Allí justamente luego aparece la ideación suicida, en donde existe quizás un método no específico, ¿cierto? Está como tal, ya ese pensamiento se empieza a estructurar y después llega la planificación. Después de eso puede llegar la amenaza suicida, que puede haber verbalización, ya bien sea verbal, como su misma palabra lo dice, por redes sociales. Las personas también nos empiezan allí de pronto a dar ciertos indicios. Ya después de esto puede aparecer una tentativa de suicidio, cierto que sí, en donde puede haber un acto fallido, que es lo que normalmente podríamos esperar, que sea un acto fallido para que esta persona no termine con su vida. Y finalmente, dentro de ese espectro suicidio, encontramos un suicidio accidental o intencional. Sí, básicamente podría ser como el espectro, pero también queda claro que ese pensamiento, cuando hay una baja autoestima, un yo disminuido, se reduce de manera negativa, donde solo llegan pensamientos que la persona se minimiza, que no ve nada positivo, que no encuentra esperanza, que no encuentra una salida a las situaciones que se presentan. Se agranda entonces allí ese pensamiento de para qué vivo, nadie me quiere, no soy suficiente, no hago a nadie feliz, cierto que sí. Ya viene y aparece entonces esa emoción que sería la tristeza, que se empieza a predominar, aparece ya como tal un cuadro depresivo, que hay diferentes espectros dentro de ese esquema de estado de ánimo, y finalmente encontramos ya la conducta, que dentro de lo posible, pues ya la psicología trata de evitar que llegue al acto como tal A y ese se pueda punto. consumar lo que se consigue. Exactamente, bueno, sí. Y me gusta mucho toda esta introducción que tú acabas de dar y evidentemente desde todas las posturas que tenemos en psicología, pues lo importante es identificar, ¿no? Este pensamiento que me genera una emoción y la emoción que me lleva a tener una conducta. Y me gusta mucho cómo dejas clarísimo que todas las emociones son válidas, solo que hay que saber gestionar. Y cuando ya hablamos de algo permanente, ya estamos hablando más bien de un sentimiento, que hacer esa diferenciación también nos ayuda mucho a conocer un poco qué está sucediendo con nosotros. Claudia, dentro del ámbito laboral vemos muchas cosas que disparan todo este punto de estrés. Quisiera que primero supiéramos o identificáramos para todos los que nos ven y nos escuchan en este momento que el estrés es algo absolutamente natural que nos mueve a hacer cosas, que el estrés hace parte de nuestra vida. Este estrés es positivo. Cuando hablamos de distrés, ya estamos hablando de este estrés negativo que nos intoxica y al contrario de llevarnos a la acción, nos pone tal vez ansiosos o tal vez nos bloquea. En el campo laboral, Claudia, el distrés ya es muy evidente. Esto quiere decir que la gente se va quedando callada, callada, callada y acumula y al final es cuando se dan cuenta que está sucediendo esto o cómo lo miden ustedes. Cuéntanos un poquito. Bueno, sí, efectivamente, esta parte que tú estás allí explicando tiene mucho patrón comportamental en las organizaciones. Estamos trabajando bajo presión, nos estamos trabajando a una nueva metodología de trabajo, por sí solo quieren resultados de manera inmediata. Entonces, el estrés es un mecanismo de adaptación, ¿cierto que sí? Que nos permite tener esa conexión interna con el mundo exterior y finalmente poder dar ciertos resultados. Todos los seres humanos estamos en condiciones de estrés en el día a día. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿En qué momento de pronto se vuelve ya patológico o genera algo anormal? Cuando empezamos a encontrar que nuestras respuestas fisiológicas se alteran. Por ejemplo, la pregunta que te hacían, ¿qué pasa si tengo cefaleas, si me genera diarrea, vómito, si me genera alteración del sueño, el ciclo de sueño como tal? Ya me está empezando a hablar mi cuerpo, me están dando unas respuestas específicas que no son acordes a lo que yo necesito. Después de esas respuestas fisiológicas, porque recordemos que ese estrés tiene un componente ligado a un cuadro ansioso, ¿cierto que sí? Solo que exacerba. Entonces, cuando empezamos a encontrar esto, lo primero que nos empieza a hablar es el cuerpo. Normalmente cuando aparece el estrés también vemos un cambio significativo en el peso. Es decir, que el peso empieza a aumentar. Entonces empezamos a encontrar allí otro tipo de respuesta. ¿De qué otra manera también el cortisol tiene que ver mucho con esto, ¿no? Tal cual, exacto. Entonces empezamos a encontrar también pensamientos, no lo voy a lograr, yo no soy
capaz con tanto trabajo, ¿será que mejor renuncio? Pero si renuncio, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué va a pasar con mi familia? Después de esto aparecen pues unas emociones, que es el miedo específicamente. Ujú. Socioculturalmente pues también hay una trabajar, ¿cierto? Y que tenemos que ser productivos, funcionales. Y finalmente, pues el comportamiento es, me lleno de trabajo, si tengo estrés, no estoy igual de organizado, me empiezo a atrasar en tareas y allí empiezo a aumentar. ¿De qué manera nosotros lo medimos? Si Totalmente. nosotros hablamos que es psicología laboral, ¿cierto que sí? Hay un instrumento que tiene que estar en estos, pues en este caso validado por el Ministerio de Salud de cada país. Allí miramos que se aplica una batería, esta batería se aplica de manera anual a todas las organizaciones y colaboradores para mirar Ujú. si se encuentran en condiciones óptimas a nivel de riesgo psicosocial. Entonces, cuando encontramos que hay una alteración, debemos de crear programas con enfoque psicosocial para mitigar, para disminuir o finalmente para poder generar cambios, ¿cierto? Que sí, dentro de las dinámicas, dentro Claro. de las estrategias. Ahí es donde se Y puede por de eso es pronto tan reubicar la. importante, claro, el perfil. Es bien importante también toda la labor que se hace en recursos humanos para identificar muy bien, ¿no? Y también nosotros, si nos hubieran enseñado, o si en este momento igual aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, muchas veces vemos como este tipo de somatizaciones, la gastritis, la colitis, la migraña, que es lo que más se da cuando hay estrés, si lo viéramos como que qué lindo que llegaron porque es un aviso de que algo debo trabajar en mi vida. No verlo como qué terrible que me está pasando, sino que hay que escuchar el cuerpo. Si esto llega es porque algo debo empezar a trabajar en mí. Y dentro de las organizaciones, esto es muy común porque vemos que hay organizaciones que no paran y obviamente uno como trabajador debe cumplir con las cosas, pero también debemos aprender a manejar la situación y esto también tiene que ver muchísimo con personalidad, si es personalidad tipo A, tipo B, que ya lo vamos a abordar un poquito. Tú nos hablabas al inicio de la ideación suicida. Quisiera que la gente que nos escucha en este momento diferenciemos un poquito entre este distrés, que ya es el estrés negativo, y la depresión, que es la que finalmente lleva a la persona a una renuncia y tal vez a un suicidio, ¿no? Entonces, en la depresión, nosotros vemos que la persona ya tiene una característica importante de inicio, que es la anedonia, ¿verdad? Que es que la persona ya no disfruta como antes de las cosas o simplemente ya no las quiere hacer. Y si por alguna ocasión tuvo que salir por X o Y motivo a hacer algo que antes disfrutaba, pues ya no le va a ser igual. Entonces algo ya está sucediendo. Yo debo empezar a identificar qué me está pasando. También hay muchísima sensibilidad, la persona puede aislarse o puede cumplir específicamente en el trabajo porque debe hacerlo, no porque tenga las ganas de hacerlo. Claudia, cuéntame un poquito, en las organizaciones vemos conductas repetitivas de personas que dicen, bueno, hoy no pude ir o después tienen un pretexto para no ir y generan muchísimas excusas. Este podría ser un indicador también de que estamos atravesando por un caso de depresión cuando lo estamos midiendo en una cultura organizacional. Bueno, mira que es un tema allí muy interesante y a veces tendemos a confundir esa depresión con estrés y que quizás el estrés nos puede llevar a un Exacto. acto suicida. Efectivamente, si nosotros empezamos a hablar de ideación suicida, normalmente hay un patrón comportamental, viene un agote, viene un desgaste, hay un activador en el entorno exterior, que puede ser a Ujú. nivel de pareja, es multicausal, puede ser por tema económico, que pese a que la persona esté laborando, siente que de pronto ese recurso no es suficiente para tener esa calidad de vida, para suplir estas necesidades. Encontramos que normalmente cuando nosotros hablamos de ese espectro, de esa depresión, encontramos, como tú bien lo dices, un síntoma allí muy a nivel de estado de ánimo que es anedonia y es la no experimentación de placer y de agrado, ¿cierto que sí? Pero Ujú. allí también debemos tener en cuenta que no siempre se liga la depresión al estrés, ni que el estrés me genera depresión. Exacto, Son dos cuadros totalmente exactamente, diferentes. diferentes, La depresión, exactamente. ¿cierto? Pertenece a un estado de ánimo que se vuelve persistente, no aparece de una vez, incluso empezamos con un episodio depresivo que supera más o menos, no supera los 15 días, luego pasamos a una depresión mayor que está enmarcada a 6 meses, luego pasamos y encontramos como tal la distimia, ¿cierto? Que sí, que ya ha superado los dos Claro que años sí. y que incluso algunas personas traen este rasgo depresivo desde el momento de nacer. Entonces allí también hay que tener en cuenta
si esa depresión es endógena o es exógena, es decir, que yo la traigo o la Exactamente, adquirí en un significativo de mi vida. Mientras que exactamente. Y este punto, discúlpame, dime, Claudia, y dime. este punto también me encantaría que lo enmarquemos porque hay personas que tal vez se cuestionan mucho y dicen, ¿por qué me dio depresión? Si en mi familia no había. Bueno, esto es indiferente. Hay personas que tienen una vulnerabilidad porque hay un historial médico en casa. Puede ser que la tía, el abuelito o una persona muy lejana y por ahí vino ese gen y en cualquier momento de la vida se puede disparar. Puede que sí, puede que no. Esto tampoco vamos a decir sí o sí la debe tener. Depende mucho de la forma en cómo se afronte la vida, de las pautas de crianza, de muchísimas cosas, ¿verdad? Mientras que la Sí. exógena es el significado que le dimos a una circunstancia. Entonces, en el caso del estrés laboral, vemos que algo de afuera le pudo desencadenar algo. También al hacer el estudio de perfiles, todo el tema de las entrevistas, pues se debe analizar muy bien cuál es la historia clínica y precisamente por eso los hace siempre un psicólogo que esté formado con esta orientación y que pueda definir. Y por eso es tan bonito siempre asistir al profesional adecuado en determinado caso. Cuéntame un poquito, Claudia, cuando hablamos para que nos entiendan un poco ellos, la personalidad tipo A, esta personalidad tan orientada a objetivos, personas que hacen muchas cosas, autoexigentes, competitivas, mientras que las de tipo B, que son personas como más bien conciliadoras, que escuchan, que quieren tener mucho trato con la gente. Muchas veces puede ser que la persona esté en el cargo equivocado y que eso le pueda generar un estrés laboral. ¿Se ve muy frecuentemente en las organizaciones? Bueno, mira que es una excelente pregunta. Cuando nosotros hablamos de rasgos de personalidad tipo A, encontramos a aquella persona que tiende a ser dominante, que necesita tener Ujú. muchas actividades al mismo tiempo. A algunos no les gusta tener tanta presión, a otros sí, para poder llegar a esos objetivos o a esos resultados. Mientras que si buscamos un tipo de personalidad B, es mucho más mediador, tiende a de pronto a ser mucho más tranquilo al momento de tomar decisiones dentro de su trabajo. Casi que siempre Ujú. encontramos para perfiles de pronto allí más altos o de pronto que tienen que ver con mano de obra calificada, tratamos de buscar un perfil A, ¿cierto? Que pueda ser mucho Ah, más dominante, que pueda hacer claro. mucho más tareas, ¿cierto? Y cuando buscamos de pronto esa mano de obra no calificada, tratamos de buscar Bueno, creo que Claudia se nos fue por un momento la señal. Mientras ella regresa, es muy importante lo que ella nos está mencionando. Muchas veces en la organización vemos personas que se sienten como muy insatisfechas, no se sienten tan realizadas con lo que están haciendo y puede ser que estén en el perfil equivocado, donde la selección tal vez se hizo de una forma inadecuada o donde simplemente la persona llegó ahí sin un adecuado conducto o por lo que sea, ¿ok? Entonces hay que identificar muy bien quién soy y en la entrevista laboral también decirlo y verificar si estas cosas que yo estoy desempeñando me llenan y de qué forma desde mi personalidad yo también puedo adaptarme, ¿ok? Así que es fabuloso revisar. ¿Soy una persona más bien tranquila, conciliadora o soy una persona que funciono bajo presión, una persona competitiva, una persona que más bien no fluye mucho con las relaciones interpersonales, pero sí fluye mucho en alcanzar esos objetivos como sea? Este tipo de personas que quieren alcanzar sus objetivos como sea, pues vemos que son personas que se exigen mucho, personas que tienden a obsesionarse, personas que no manejan mucho su tiempo porque ponen toda su atención en una sola cosa, que es su parte laboral. Por eso, en el siguiente punto vamos a hablar acerca de cuáles son estas técnicas de canalización. Primero, quiero hablarles acerca de la importancia de la programación, de tener siempre, sí o sí, un horario determinado y una agenda. ¿Por qué nos sirve esto? Primero, para revisar que si tengo 10 tareas y las 10 las debo hacer en un día, debo distribuirlas de forma adecuada para de esa misma manera también saber administrar mi energía. Y algo que me encanta a mí es que cuando hacemos agenda nos damos cuenta qué tanto tiempo estamos involucrando en determinadas cosas. Muchas veces cuando damos tanta energía en una cosa podemos ver que tal vez nos estamos obsesionando o tal vez no estamos equilibrando nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Estamos dando un 90% al trabajo y se nos está olvidando que tenemos familia,
que tenemos amigos, que tenemos hobbies, que tenemos una parte de salud que cuidar. Cuando hacemos una evaluación de todo esto, podemos ver que si descuidamos tanto una parte, empieza nuestro cuerpo a requerirlo y empieza a tener unos indicadores que nos hacen decir, ok, hay que parar y debo también empezar a trabajar en otras áreas. Entonces, o la familia empieza a hacer reclamos, o ya veo que no tengo amigos, que no tengo redes de apoyo, pues eso significa que mi energía está totalmente centrada en el trabajo. Así que muchísimo cuidado con eso. Hacer ejercicio. Es tan importante hacer ejercicio. ¿Por qué? Está científicamente comprobado que el ejercicio nos ayuda a que nuestro cuerpo esté tan bien y segregamos tantas sustancias positivas que incluso llegan a compararse con un antidepresivo. Por eso es que si estamos con un trabajo que genere muchísimo desgaste, con un trabajo que nos lleve a una autoexigencia máxima, pues debemos hacernos el favor más grande de hacer ejercicio, porque al hacer ejercicio estamos nivelando, estamos equilibrando, estamos dando estas sustancias que necesita mi cuerpo para tener una homeostasis o un equilibrio. Entonces, por un lado, si nos estresamos, generamos tanto cortisol, pero por otro lado, si hacemos ejercicio, logramos eliminar toxinas y logramos segregar sustancias que nos ayudan a estar bien. Y por supuesto, la terapia psicológica, que es de gran importancia. Si nosotros tenemos un inconveniente, si estamos muy mal, si estamos muy tristes, lo primero que hacemos tal vez es contarle a una persona cercana. Y está bien, porque es una forma de canalizar nuestras emociones. Pero ¿qué sucede si esta persona no tiene las herramientas? Con la mejor intención, tal vez lo que esta persona puede hacer es decirnos cosas que nos hagan o victimizarnos más, o tal vez cosas que no nos ayuden a salir desde donde estamos. Por eso es tan importante la terapia psicológica, porque primero hay que identificar qué tipo de personalidad es, qué variables hay que trabajar, cuál es el diagnóstico, y con base en eso nosotros tenemos un plan de acción que se trabaja en sesión terapéutica y que en casa también se deben hacer muchas tareas. Existen muchísimas terapias psicológicas, pero todas se orientan a que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Así que ir a terapia es una cosa muy importante. Ir a terapia nos muestra que nos hacemos responsables de nuestras emociones. Por lo tanto, no duden y háganse el favor de acudir donde un terapeuta, donde una persona que se sientan bien, que haya un buen vínculo para que los resultados sean exitosos. Estos beneficios, sin duda alguna, nos van a ayudar a sentirnos muchísimo mejor. Y les quiero dar una frase que me gusta mucho, que dice: sin bienestar, la vida es solo un estado de languidez y sufrimiento. Por lo tanto, la vida no se trata de sobrevivir, sino de vivir. Administrar muy bien lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hacemos nos ayuda a tener un equilibrio. Reconocer que si estamos dando mucha energía a la parte laboral, nos afecta, detenernos un momento, hacer una pausa, nos ayuda a tomar impulso. Muchas veces dar un paso hacia atrás lo que nos hace es impulsarnos más fuerte hacia adelante. Por lo tanto, es humano, no necesitamos ser superhéroes. La necesidad económica es alta, pero también la salud física y la salud mental es muy, muy importante. Tenemos muchísimos casos de suicidio porque las personas no quieren hablar, o porque no han identificado, o porque les da mucha vergüenza expresar lo que están sintiendo y lo que están pensando. Así que atrévanse a expresar lo que está pasando en sus mentes, atrévanse a decir tal vez a una persona de un rango diferente y decirle, ok, me está sucediendo esto, porque tanto la gente que está muy arriba o la gente que son los jefes también quieren que sus colaboradores estén bien. Por lo tanto, expresar es lo mejor que les puede suceder a las dos partes. No se detengan, también tener pautas activas, tener una calidad de vida bonita es lo mejor que se pueden hacer para ustedes y para las personas que los rodean. Y esto ha sido todo por hoy en el desarrollo de nuestro programa. Qué lástima, hemos perdido a Claudia la señal. Esperemos que se vuelva a conectar. Pero también quiero agradecer a Chut Producciones por hacer posible el diván. Pueden acceder a su catálogo y encontrar la mejor cobertura en videos corporativos, institucionales,
bodas, producción, animación, videoclips, canales digitales y muchísimo más. Chut Producciones, tus ideas, nuestras metas. Bueno, y ya tenemos nuevamente a Claudia con nosotros. ¡Qué dicha, Claudia! Claudia, para cerrar un poquito ya este maravilloso tema, quisiera que tú, desde tu conocimiento, tu experiencia tan buena y tan importante, nos dieras algunas recomendaciones para evitar este estrés laboral y evitar, por supuesto, llegar al punto máximo que es el suicidio. Claro que sí. Bueno, primero es importante crear hábitos saludables, entre esos inicialmente pues sería el hecho de poder hacer alguna actividad deportiva, poder realizar técnicas o actividades que ayuden a disminuir la ansiedad, por ejemplo, actividades como yoga, mindfulness, que permitan también que el cerebro no sienta tanta presión, sino que por el contrario, pues se pueda soltar, ¿cierto que sí? Es importante también tener una buena alimentación, haga que nuestro cuerpo y nuestro cerebro también puedan tener esa buena conexión. También es importantísimo, si sentimos presión, estrés o ansiedad, poder acudir a un profesional, ¿sí? Así como cuando nos duele de pronto una amiguita, tenemos algún malestar en nuestro cuerpo, nuestro cerebro también necesita ayuda. ¿Qué significa eso? Que podamos de una u otra manera buscar, ya bien sea por nuestro sistema de salud o de pronto hacerlo de manera independiente, pero que no nos dé miedo poder hablar, poder mejorar también esos canales de comunicación con nosotros mismos, con nuestra familia. Y yo creo que también es importante que nos hablemos bonito, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? Que nos podamos autorreposar, que podamos reconocer quiénes somos. Totalmente, me encanta, sí, aprender a reforzar nuestra autoestima, aprender a darnos el valor que merecemos, a reconocer que somos seres humanos maravillosos y que el error hace parte de la vida. Nuestra perfección es ser imperfectos y aprender de eso que no nos gusta. Claudia, hermosa, voy a contarle una historia. Bueno, aquí tenemos las metáforas, estas metáforas terapéuticas que nos ayudan mucho. Así que vamos a empezar. Había una vez una persona que tenía muchísimo dinero y esta persona decidió remodelar su casa. Entre muchas de las personas que contrató a un carpintero. Él ese día decidió quedarse en su casa para poder controlar todo lo que sucedía alrededor. Mientras trabajaban, él estaba muy pendiente de lo que sucedía y le llamó mucho la atención cómo el carpintero, a pesar de tener muchísimos percances, continuaba trabajando. De un momento a otro, se dio cuenta que el carpintero se sentía cansado. Se acabó el día y fue a despedirse. El carpintero se despidió, se subió a su auto, lo encendió y el auto no le servía. El carpintero estaba muy frustrado y a la persona que lo contrató le dio pesar y le dijo, bueno, yo lo voy a llevar hasta su casa hoy. Entonces se fue en el camino y el carpintero en el camino no pronunció ninguna palabra. Estaba triste, acongojado, se veía un poco enojado y de pronto le dijo, bueno, quiero agradecerle a usted por llevarme a mi casa y quiero invitarlo a comer. Fueron las únicas palabras que pronunció en todo el camino. Llegaron a la casa del carpintero, se bajaron y antes de ingresar, el carpintero se arrimó a un arbolito y acarició las hojas por unos minutos. Luego ingresaron y cuando atravesaron la puerta, fue como si hubiera ocurrido magia. El carpintero estaba feliz, dichoso, interactuaba con su familia, hablaba con la persona que lo contrató, hasta que este comerciante le dijo, ¿pero qué sucedió? Ahora te veo como un hombre feliz y hace un momento estabas triste y frustrado. Y él le dijo, ¿recuerda que al llegar yo toqué las hojas de mi árbol? Ese es el árbol de las preocupaciones. Cada vez que llego de mi trabajo, dejo ahí guardadas todas las preocupaciones, porque al ingresar a mi casa, yo necesito mi mejor actitud para compartir con mi familia. Y al día siguiente voy a recoger nuevamente las preocupaciones para hacerme cargo de ellas en el trabajo. ¿Y sabe qué? Cuando llego al día siguiente, esas preocupaciones no son las mismas. Por el contrario, tengo más soluciones que problemas. Así el comerciante recibió una de sus más grandes lecciones de vida. Así que, como el carpintero, hay que dejar los problemas en la casa, aprender a canalizar, aprender a expresar,
reconocer que la vida es mucho más que el trabajo, que tenemos muchas otras cosas y muchas otras áreas para estar. Así que Claudia, mil gracias por acompañarnos, gracias por tus aportes, por tu conocimiento, te mando un abrazo enorme, cuídate mucho y muchísimos éxitos y qué lindo que nos hayas acompañado. Claudia está desde Colombia, así que un abrazo para ti y cuídate muchísimo. Carol, mil gracias a ti por la invitación, qué programa tan bonito y sobre todo tan motivador. Finalmente creo que tu trabajo es bello y lo que necesites con todo gusto. Un abrazo a todo Ecuador desde Colombia. Aquí los acogemos con cariño y pues espero pronto poderte conocer. Qué linda, un abrazo para ti también, así que así sea, que pronto nos conozcamos. Un abracito, cuídate. Chao, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el miércoles.